Sean ustedes bienvenidos a quienes nos estén viendo detrás de la pantalla y cualquier red social que estén utilizando. A mis hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista, les esperamos el día domingo o también los días miércoles para el estudio bíblico, y sean ustedes bienvenidos. Antes de comenzar con el estudio, me gustaría hablarles acerca de alguien que es un pariente de nosotros. Su nombre es Santiago Muñoz. En algún momento ustedes ya conocen a mi cuñada Marta, que estuvo enferma del COVID, estuvo muy grave y todo eso, y muchas gracias por sus oraciones. Ya está bien en la casa y ya está recuperada completamente. Un familiar muy cercano a ella también se enfermó del COVID y había salido ya de todo el proceso, y hace 3 días empezó a ponerse muy mal. Entonces el día de ayer lo hospitalizaron por un fuerte dolor que tenía en el pecho. Le diagnosticaron que tenía agua en los pulmones, y apenas unas horas de estar internado le dio, creo que, un paro, y lo tuvieron que operar de emergencia, y ahorita está en el hospital. Mi petición es de oración, por estar orando por él y por su familia, a pesar de todo el proceso que pasaban con mi cuñada Marta, ahora comienzan con él. Entonces oremos por la fortaleza de ellos para que sobre todo entiendan cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, y en medio de todas estas situaciones cómo debemos reaccionar, aunque sea tiempos difíciles y aunque sea muy duro, y no es fácil, siempre lo he dicho, pero estemos orando por ellos. Muchas gracias, mis hermanos. Pues bien, comencemos. Recuerde que comenzamos con una serie que nos habla acerca de la iglesia que Dios quiere, y es algo muy importante que como creyentes debemos saber qué tipo de iglesia o cuál es la iglesia que Dios desea. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la iglesia de Éfeso, y lo que aprendimos es acerca del amor, el no dejar el primer amor. Esta semana, el día de hoy, que es la sesión número 2, el título es Firme en las dificultades. Todos tenemos dificultades, va a haber dificultades para todos, pero debemos entender que esas dificultades, primeramente debemos entender que Dios tiene el control de todo, y que dentro de todas esas dificultades son para fortalecernos a nosotros, y que debemos entender que somos ricos en la gracia de Dios. Los pasajes que vamos a estar viendo el día de hoy los vamos a encontrar en Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. En esa parte, o en esa porción bíblica, nos habla acerca de la iglesia de Esmirna. Entonces vamos a hablar un poco de ello. Como ustedes saben, y como les dije anteriormente, nadie desea ser perseguido, pero en algunos momentos vamos a ser perseguidos. Nadie desea ser o encontrarse en dificultades, en problemas, pero en algún momento lo vamos a sentir, vamos a ser parte de ellos, de muchas formas. Hay múltiples formas en las que podemos ser entrados en un problema. Vamos a ser parte de murmuraciones, tal vez no abofeteados, o tal vez sí, maldecidos, ultrajados, vituperados, en algunas veces, o tal vez algunas veces, pero tal vez llegue ese momento. ¿Por qué digo todo esto? Porque si vemos la historia de la iglesia, muchos a través del tiempo que han sido fieles en seguir a nuestro Señor Jesucristo, inclusive han perdido la vida. Muchas veces nosotros en este siglo, sobre todo, pienso que hay veces cristianos o creyentes muy débiles. Por cualquier cosa a veces ya no queremos ir a la iglesia, y eso está mal, porque haya lluvia, a veces yo no quiero ir a la iglesia, me levanté con un pie izquierdo, no quiero hacer esto. Sabemos que debemos predicar la palabra y me da pereza, ¿qué me dirán las demás personas? Hoy tenemos la gran facilidad inclusive de poder abrir la Biblia y sin que nadie nos diga nada. En algunos países eso es prohibido. En algunos tiempos las personas perdían la vida simplemente por tener una Biblia. Entonces debemos tomar en cuenta que va a haber dificultades, pero todas esas dificultades debemos entender que son buenas para nosotros, para fortalecernos espiritualmente, pero sobre todo no nos debe desanimar cada que pase eso. Como les dije anteriormente, estamos en esa porción bíblica de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11, habla de la iglesia de Esmirna. Esmirna es una ciudad que está en la costa occidental de Asia.
Era una iglesia, una ciudad muy rica, pero vamos a ver por qué en alguna parte de la porción bíblica que vamos a leer le hablaba que la iglesia era pobre, pero vamos a ver por qué llegaba a esa situación o por qué sucedía eso en ese momento. Muchos de nosotros definimos temor nosotros. Tenemos miedo a algo que nos va a suceder, alguna tragedia, y muchas veces hasta nos llenamos de temor por algo que va a suceder. No debemos sentir temor cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Sé que hay veces que pensamos mucho, que como seres humanos queremos estar alerta a todo, pero tengamos en cuenta que siempre vamos a tener ciertos problemas por seguir lo que Dios nos manda hacer. La porción bíblica que vamos a leer es del 2, versículos del 8 y 9. Y leamos. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo que vamos a entender y tenemos que entender es que en el primer versículo Jesús nos habla o nos dijo, o debemos leer estas palabras porque les dijo a la iglesia para darles ánimo en ese tiempo. También debe darnos ánimo a nosotros. Estamos hablando del primero y el postrero. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que creemos en el único Dios verdadero. Recuerden que Él es el alfa y el omega. Entonces, eso es para darnos ánimo, que no creemos en cualquier Dios, en un Dios débil. No, creemos en un Dios vivo y que debemos creer y que estamos llenos de su gracia. Gracias a lo que Él hizo por nosotros. Entonces, Jesús revela directamente que en relación con la necesidad de la iglesia. Entonces, debemos entender que esto nos da ánimo. Debemos estar animados simplemente con el hecho de estas palabras. Dice, yo conozco tus obras, y está hablando que reconoce lo que la iglesia en ese momento estaba haciendo. No tenemos un Dios que ignora lo que estamos haciendo o que no sabe lo que nosotros estamos haciendo. La iglesia en ese momento estaba haciendo las obras correctamente que debería de hacer, pero por estar haciendo lo bueno, por seguir a Jesucristo, por creer en el Dios verdadero, en el Dios que es el primero y el postrero, llegaron tribulaciones por parte de los que le rodeaban, de la ciudad donde estaba, de la gente que estaba ahí. Por eso le dice, conozco tus obras y tu tribulación, el problema que se les iba a acercar, la tribulación que iban a tener ellos por seguir el Evangelio. Y también decía, y tu pobreza. Como les decía anteriormente, la ciudad de Esmirna era una ciudad que tenía mucho dinero, pero por la iglesia de Esmirna seguir la voluntad de Dios, entonces tenía muchas tribulaciones, y tal vez una de ellas es que tal vez no le ayudaban, tal vez tenía poco dinero para poder hacer lo que tenía que hacer. Pero lo más maravilloso que debemos entender que dijo, pero tú eres rico. Y eso es maravilloso, porque también debe enseñarnos a nosotros que sin importar la situación económica que nosotros tenemos, debemos entender que somos ricos porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Somos ricos porque lo tenemos a Él en el corazón. Somos ricos porque Él está de nuestro lado. Y la verdad que eso es maravilloso y es lo mejor que podemos tener, sin importar las cosas económicas que existan. En algún momento, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, tal vez le dábamos más importancia a las cosas terrenales o a las cosas materiales. Y muchas personas viven hoy de esa manera. Que le dan y no toman en cuenta o no se dan cuenta que el tener muchas cosas materiales no es lo único que debe ser en este mundo, porque las cosas materiales se quedarán aquí, les dará polilla, se pudrirán y de nada va a servir. Y no se dan cuenta, o en algún momento cuando no éramos creyentes no nos damos cuenta de la gran pobreza espiritual en la que vivíamos. Y es en la gran pobreza espiritual que mucha gente que no ha recibido a Jesucristo está viviendo hoy. Y muchos de nosotros debemos
en poder enseñar eso, que las cosas materiales no importa todo lo que hagamos en esta vida, se va a quedar aquí y eso no nos va a servir para cuando nosotros muramos. Tenemos que entender que tenemos que hacer riqueza en el cielo, donde nos vamos a ir, a donde va a ser nuestra morada eterna. Entonces tenemos que tener cuidado de fortalecer, de tomar en cuenta y no vivir de esa pobreza espiritual. Por supuesto, ahora como creyentes no lo hacemos, tenemos cuidado en hacer, pero es nuestra responsabilidad poder enseñar a los demás la importancia que es poder hacer riqueza allá en el cielo, donde vamos a vivir eternamente. ¿En qué cosas invierte dinero la gente por temor? Hay mucha gente que invierte muchas cosas en una casa muy fortalecida, en armas, o tal vez un búnker, en muchas otras cosas, pero debemos entender que eso no nos va a servir, eso se va a quedar y no nos va a servir de nada. Segundo, Jesús reconoce nuestras circunstancias. El Señor no solo conoce nuestras pruebas, también conoce lo que está causando las tribulaciones. Vamos a estar en tribulaciones, en pruebas, en problemas, pero todo está en manos de Dios. Él conoce la situación de nosotros. Él inclusive sabe exactamente qué es lo que está causando. Tal vez nosotros no nos damos cuenta en la mayoría de las veces, pero Él lo sabe. Y debemos apegarnos a Él y entender qué es lo que quiere de nosotros para poder salir de esa tribulación o de ese problema. Jesús expande nuestra fe para ver la situación desde su punto de vista. Para poder entender un poco de esto, vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Que dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cuál es el punto de vista que nosotros debemos tener como creyentes? Es que no debemos darle importancia a las cosas terrenales. Son necesarias, sí, pero no son lo primero que debe estar en nuestras vidas, sino las cosas que no se ven, y esas son las cosas celestiales, la riqueza que debemos hacer en el cielo, porque esas son las cosas que de verdad importan mucho, de verdad, mucho. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y leamos: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí me pareció muy importante porque acabamos de hablar de tribulaciones, problemas que estaba pasando en la iglesia, y pasamos al siguiente versículo y dice, y todavía dice, vas a padecer. Dice, no temas nada no temas en nada lo que vas a padecer. Quiere decir que todavía va a haber más problemas, más dificultades. Estaba yo viendo un poco de la historia de la iglesia. Me llamó la atención un personaje que se llama Policarpio. Él, una persona ya de 85 años, lo quemaron vivo, solamente por no negar a Jesucristo. Decían, simplemente tienes que hacer eso, negarlo y no te va a pasar nada, te vas a salvar. Y dice, no, si yo lo he adorado y lo he seguido durante 85 años, ¿por qué tengo que hacerlo ahora si nunca me ha defraudado? Y nosotros en ciertos momentos o ciertas circunstancias, a veces en un grupo de personas, en algún lugar que estamos, nos preguntan, ¿es usted creyente? Y yo le pregunto a ¿ustedes en algún momento lo han dudado? Si no lo han dudado, qué bueno, los felicito, mis queridos amados y hermanos, pero hay personas que se dicen ser creyentes y en ese momento dicen, no, yo no lo soy, por tener miedo, por querer negar lo que en verdad creen, pero muchas veces debemos tener cuidado en eso. A mí me impresiona también mucho de la historia no de la historia, sino de la vida de Pablo. Él pasó mucho a causa de Cristo. Y es maravilloso poder ver todo eso. Cuando nosotros decimos que somos
creyentes debemos entender que nosotros no nos ha pasado nada, tenemos la libertad de hacer, predicar la palabra sin que nadie nos diga nada, que nadie nos lo pida, simplemente tenemos que obedecer. Veamos cosas que le pasaron a Pablo, veamos 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Se acuerdan que una vez les había dicho que no le daban 1 porque al que le daban 40 azotes ya no le podían volver a azotar? Le daban menos 1 para en otra ocasión buscar una forma de volverlo a azotar otra vez. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido azotados con varas por predicar el Evangelio, por llevar la palabra, por hablar de Cristo, por decir que somos cristianos? De ninguna manera. Entonces no tenemos ningún impedimento para hacerlo. Una vez fui apedreado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido apedreados? No quiero decir que nosotros aquí, donde estamos ahora, lógicamente no nos ha pasado. Pero hay países que sí, hay personas que han perdido la vida por llevar el Evangelio. Pero aún así han cumplido con eso. No se han echado para atrás y por eso han perdido la vida. Pero ese es el gran ejemplo que nosotros debemos de tener, sin importar lo que pase. Veamos. 3 veces he padecido naufragio. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido naufragio por querer ir a otros países? Yo siempre he admirado el trabajo de los misioneros que tienen que dejar su país, su cultura, su familia, su comida, todo, absolutamente todo, por ir a predicar la palabra. Y la verdad eso es es maravilloso para mí. Yo admiro mucho eso porque no es fácil. Sabemos que nosotros tenemos grandes ejemplos en esta iglesia y la verdad es maravilloso. Pero tal vez algunos otros de nosotros no hemos recibido o no hemos sufrido nada a cuestión de eso, pero simplemente no nos debe impedir el llevar el Evangelio. No nos dejemos dejar llevar por eso o acobardarnos por eso muchas veces. Dice, ¿qué más le pasó? En caminos muchas veces peligrosos, de ríos, peligro de ladrones, peligros simplemente en las naciones donde estaba, y por muchas otras cosas. La verdad que Pablo, sin importar todo lo que le pasaba, la verdad nunca, como decimos en español, nunca se echó para atrás. Y eso es maravilloso y debemos tomar en cuenta que nada nos debe acobardar en ese sentido. Jesús nos dice acerca de la adversidad, que es parte de la vida del cristiano. Hay una palabra que siempre me ha gustado, que una vez dijo el pastor Glenn: el ser cristiano no es como tomarse una pastilla mágica y que todo va a ser color de rosa. No, el ser cristiano es todo un reto, es un estilo de vida que debemos de tener, pero va a ser un reto cada día. Entonces eso es, cuando ya uno lo entiende verdaderamente, es maravilloso vivir eso. ¿Qué otra cosa? A pesar de que la iglesia ha hecho todo lo posible a pesar de que la iglesia ha hecho todo lo posible en fortalecernos y ayudarnos. Jesús asegura que la adversidad vendrá. Entonces nosotros que somos la iglesia debemos ser apoyo para las demás personas, ayudar a fortalecer a los hermanos para poder seguir adelante juntos como iglesia. Recordemos que la iglesia somos nosotros. Entonces debemos apoyarnos unos a otros para poder seguir creciendo y llevar la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice aquí? Como dice, tendréis tribulación. Eso ya hablamos, que va a haber mucho de esto. Cuando lleguemos o entendamos como hijos de Dios que va a haber tribulaciones, que eso nos va a ayudar, es parte de la vida, el ser creyentes va a pasar todo esto. Vamos a poder entender lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, que dice: he peleado la buena batalla. Y tenemos que pelear todos los días, tenemos una batalla todos los días y tenemos que seguirla peleando. Dice: he acabado la carrera. Por supuesto, la carrera no la vamos a ver todavía terminada y todavía nos queda mucho camino que recorrer, pero también dice: he guardado la fe. Entonces, cuando entendamos esto, vamos a entender claramente lo que significa este versículo. Todo es una carrera, todo es una lucha, tenemos peleas todos los días, pero tenemos que seguir guardando la fe para poder llegar a la meta. No porque se produzca un pequeño problemita, no porque cambie el clima un día, con esto de la pandemia, la verdad que ha sido también un impedimento para muchos para ahora asistir a la iglesia.
Ahora es la oportunidad que ya pueden ir, asistir a la iglesia, ya hay menos peligro, por supuesto se toman las medidas de seguridad y todo, no nos debemos olvidar de hacer a un lado lo que está sucediendo, pero es tiempo de volver a la iglesia, es necesario estar en la casa de Dios, es necesario compartir con los hermanos, es necesario fortalecernos espiritualmente. Alguna vez yo les hablé que es verdad que las redes sociales nos han ayudado a poder seguir escuchando la palabra de Dios, pero las redes sociales también han sido una vía para que entren cosas que muchas personas no deberían de escuchar o de ver y viven confundidas y en algunos casos por eso es que no quieren ir a la iglesia y es peligroso eso. Pero yo les invito a que asistan a la iglesia y juntos como hermanos, como creyentes, como cuerpo de Cristo, como una gran familia, podamos estar juntos y seguir adelante y salir a pasar todo esto. No debe ser ningún pretexto para no estar en la iglesia. Veamos el versículo número 11 del capítulo 2 de Apocalipsis. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Podríamos entrar en un tema muy profundo acerca de esto y muy grande acerca de hablar de la primera muerte y la segunda muerte. Pero vamos a ver solamente la solución de la segunda muerte. La solución de la segunda muerte es nuestro Señor Jesucristo. Si usted no quiere ser partícipe de la segunda muerte, usted tiene que recibir a nuestro Señor Jesucristo y usted va a morir y va a estar al lado de Él. La segunda muerte va a ser después que vaya a hacer pasar todo, después del juicio del trono blanco, y eso va a ser terrible. Entonces, algún día tal vez aprendamos o enseñemos acerca de las dos muertes. De lo que me gustaría hablar en este momento es que la mayoría de la humanidad o la mayoría de las personas como seres humanos, como es nuestra naturaleza, tememos a la muerte. Bueno, ahora ya no, como creyentes, la verdad ya la muerte lo vemos de una forma muy diferente. Cuando yo no era creyente, y me imagino que le pasaba a la mayoría de las personas antes de ser creyentes, es que teníamos miedo de morir. Ahora, como Pablo dice, el morir es ganancia, y la verdad es cierto, porque sabemos cuál va a ser el futuro, sabemos qué hay después de la muerte, qué va a pasar después de ella, pero lo más importante es que debemos estar preparados. Si es que no ocurre el rapto, vamos a morir y estar ahí. Si no ocurre el rapto, claro, en vida vamos a ser arrebatados. Algo muy curioso que estuve hablando alguna vez con unas personas, clientes del taller, me decían hablar acerca del rapto y ellos me decían que ellos iban a ser parte del rapto, que iban a estar al lado de nuestro Señor, y era curioso porque comenzamos a hablar de ello y no tenían ni idea de lo que era eso. Ellos no creen ni siquiera lo que dice la Biblia, creen en otras cosas, y yo les empecé a decir, entonces, ¿cómo ustedes van a ser parte de ello? Pero eso es otra cosa que también después vamos a hablar. Jesús nos pide poner atención como individuos y como iglesia. Solo Cristo y la iglesia reclaman con autoridad que la muerte es segura. Sabemos que vamos a morir, pero nosotros como creyentes sabemos y tratamos la muerte de una manera diferente, o entendemos la muerte de una manera diferente. Alguna vez mi esposa me contó una vez que se había ido a un velorio y me dijo, fue algo bonito. Digo, ¿por qué? Porque todos los que estaban en el velorio eran creyentes y ninguno estaba triste y ninguno estaba llorando. Y luego, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando canciones, dice. ¿En serio? Sí, dice. ¿Y qué decían de la persona que había fallecido? Pues que estaban conscientes de que había sido una persona creyente y que dónde iba a estar, y que eso no les entristecía. Y esa es una actitud que nosotros como creyentes debemos entender. Sabemos que la muerte va a venir, es doloroso perder a alguien, es algo que como seres humanos es parte de nosotros el sufrir, pero debemos entender y estar claros que como creyentes sabemos que la muerte es ganancia. Lo que debemos nosotros preocuparnos es que la persona o las personas
reciban a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos no estar tristes a dónde van a ir ellos, porque si nosotros no hacemos eso, de que entiendan que tienen que recibir a nuestro Señor Jesucristo, si es el siguiente paso después de su muerte, pues ellos no lo van a entender, y entonces ahí sí vamos a estar tristes, porque no estamos haciendo nada, y eso es peligroso. Dios nos asegura que podemos evitar la segunda muerte, y es lo que ya les había dicho anteriormente. ¿Cómo podemos poner en práctica todo esto, mis queridos y amados hermanos? Primero debemos memorizar la palabra de Dios. Muchas de las situaciones que nosotros tengamos, problemas, tribulaciones, objeciones, inclusive voy a darles una lista. Podemos ser insultados, vituperados, afligidos, atribulados, vamos a ser parte de murmuraciones, ultrajados, maldecidos, burlados, inmolados, torturados, o tal vez, ojalá no calcinados, abofeteados, golpeados, encarcelados, confinados, rechazados, expulsados, que pasemos hambre, desvelo, frío, sentenciados a muerte. Y podría seguir mencionando muchas otras causas por las cuales podrían conseguir por decir creo en Dios. Entonces debemos entender que en esos momentos la palabra de Dios, si está en nuestras mentes, es lo que nos va a dar consuelo. Vamos a entender por qué somos ricos, por qué estamos llenos de la gracia de Dios. Debemos actuar y emprender actividades, sobre todo con personas que no conocen de Dios, para poder enseñarles lo que es el recibir a Jesucristo, cómo todo lo que Él ha hecho, y que puedan entender cuál es el destino final después de la muerte. Debemos animarnos como miembros de una iglesia o como miembros de la iglesia, animar unos a otros en el momento que un hermano esté atribulado con problemas, con ciertas situaciones, animarlo, para cuando nosotros estemos en ciertas situaciones, los hermanos de la misma manera. Y eso es el trabajo de nosotros como iglesia. En algunos países, como yo les decía, que tienen mucho impedimento, algunos de los países que pude ver, y tal vez haya muchos más, que está penado o que van a conseguir problemas por creer en Jesucristo, por llevar el Evangelio, puede ser Corea del Sur, Afganistán, Somalia, India, Pakistán, Sudán, Yemen, Irán, Siria, China. Puedo decir que en mi país, en México, hay pueblos donde si se cambian o dejan a un lado la religión tradicional, los mismos familiares los pueden expulsar hasta del lugar de donde están. Entonces, va a haber problemas, va a haber situaciones, pero debemos estar preparados para ello. Debemos entender que Dios está con nosotros y que nosotros simplemente tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. No debemos ser cristianos flojos y no poner ningún pretexto para no hacer o llevar a cabo lo que Dios nos manda hacer. Como siempre, mis queridos y amados hermanos, muchas gracias por estar aquí. Para mí siempre es una bendición traer este estudio, pero lo que más me anima, lo que más me gustaría es que lo podamos poner en práctica durante la semana. No sirve de nada que podamos estar aquí y aprendamos y que no lo pongamos en práctica el resto de la semana, sobre todo llevarlo a las personas que no conocen de Cristo. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga, y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana.